Gracias a Dios que pudimos alabar al Señor y ahora vamos a prepararnos a la palabra del Señor. Y yo quiero invitarles para que allí en sus lugares puedan ustedes conmigo hacer una oración pidiendo al Señor que su palabra se cumpla tal como el Señor nos la ha dejado. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el Señor añadió inmediatamente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué el Señor añadió inmediatamente bienaventurados los que lloran? Yo creo, con toda convicción, que porque esa multitud de mujeres y hombres atribulados comenzaron a llorar. Cuando el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, el Señor, con amor, había puesto el dedo en la llaga. Es decir, les había confrontado con su condición. Por ejemplo, los que estaban allí de Decápolis, de esas 10 ciudades griegas, ¿qué eran? Eran griegos. En su fisonomía, chequen, eran griegos en su cultura. Podían enorgullecerse de la cultura helenística, podían hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, Heráclito, Parménides y todos los grandes filósofos griegos con tanto orgullo. Esquilo, Eurípides, los grandes literatos griegos. Pero ¿dónde estaban ahora? ¿Saben dónde estaban? Viviendo aislados tanto de los judíos como de los griegos. Eran, por decirlo así, como algunos de nosotros, poseedores de un gran pasado, pero ausentes de un digno presente. Hagan de cuenta mis chivitas rayadas del Guadalajara. En otros tiempos, compañero Chivita, Charlie, el campeonísimo, ¿verdad? Pero bueno, ahora arrastrando la cobija. ¿Cómo andan mis chivas, Charlie? ¿Andan bien? Qué bueno, voy a verlos, voy a aprovechar, está bien. Entonces, eran así, personas que tuvieron un gran pasado. No sé si han tratado con alguien así, que te habla de los grandes negocios que tenía, que te habla de los grandes momentos que vivía, como Silvio Rodríguez en esa canción preciosa, Monólogo, cuando dice, dialogando con unos jóvenes: yo también me alegraba entre amigos y fiestas. Y él cuenta: una vez fui famoso, siempre andaba cantando, aquí traigo una foto actuando. Pero si algún día se acuerdan, vivo en la casa al fondo de la bombilla verde. Si por allí pasaren, termina diciendo Silvio, recuerden. ¿Por qué? Porque todos vivimos a veces de esa añoranza de un pasado. Los grandes negocios, los tiempos de lozana juventud. Los tiempos en que no, mira, me hubieras conocido en ese tiempo. Yo me subí a montañas, montañas. Y así comenzamos a hablar. Tiempos con los hijos pequeñitos. ¿Quién nos rememora ese tiempo? Éramos tan felices. Bueno, todos los que estaban oyendo a Jesús rememoraban cosas. ¿Quiénes estaban oyendo? ¿Ante quiénes el Señor Jesús dio las bienaventuranzas? Qué bueno que no ante los hipócritas religiosos de ese tiempo y de cualquier tiempo. ¿Qué son los religiosos? Son personas
que han trabajado tantos años una máscara, un ropaje, que ya pueden esconderse tranquilamente detrás de él. Su vida es una tramoya, su vida es un escenario. Y en aquel tiempo también había hipócritas así. La verdad es que en tanto haya religión, habrá hipocresía y habrá maldad. Así que, pues, el Señor pudo haber hablado ante ellos, hablar ante los fariseos, ante los escribas, ante los saduceos, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo ante los ricos, había gente muy poderosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los ricos tienen su ciudad fortificada. ¿Cuál es? El dinero. Así que el Señor no habló ni ante los ricos ni ante los religiosos. Prefirió dar sus palabras ante una comunidad de necesitados, ante una comunidad de personas que estaban sufriendo, ante una comunidad de personas que ustedes y yo ya los conocemos. Dice al final de San Mateo 4, que se juntaron enfermos, atormentados, lunáticos, endemoniados, es decir, se juntaron personas de muchos lugares y todos ellos lastimados, heridos. Y ahora sí llegamos al capítulo 5 de San Mateo. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, el Señor les enseñaba diciendo: bienaventurados, ¿cómo se dice en griego? Macarios, bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu. Yo les comentaba en el primer mensaje de esta serie que el puro hecho de decir Macarios ya significaba una revolución, ya significaba una disrupción, ya significaba una nueva etapa. ¿Por qué los griegos no usaban la palabra Macarios para referirse a los humanos? Macar significaba dicha, pero Macarios solo los dioses. Eso nos enseñó Esquilo, que los dioses eran Macarios. Y ya con Eurípides vino una idea. Bueno, también las personas, pero Macario, feliz, es algo que solo los muertos pueden tener. Así que en esta vida la felicidad no era posible. El Señor Jesús, en su primer discurso a una multitud, abrió de manera revolucionaria, de manera radical, con estas palabras: Macarios, los pobres en espíritu. Pero al poner el dedo en la llaga y hacer que esas personas miraran su condición, se echaron a llorar. Los seres humanos, según Anita Freud, la hija de Sigmund Freud, tenemos 14 mecanismos de defensa para evitar confrontarnos con la realidad. Muchas formas, la mente tiene muchos recursos para, hagan de cuenta, decir no es cierto, que es el más común, la negación, o para decir no, tú tienes la culpa, que es la proyección, o para decir pues no sé quién tenga culpa, pero voy a aguantarme este dolor, que es la represión. Y así hay 14 mecanismos de defensa. De tal manera que el ser humano puede fácilmente escapar de la realidad y sentir que no está viviendo lo que está viviendo. Pero no sé cuántas veces te ha tocado que alguien, sin querer queriendo, como decía la chimoltrufia, te pone el dedo en la llaga. No me refiero de manera intencional. Por ejemplo, tus cuñadas, pues la verdad sí, esas son tremendas,
y seguramente lo hizo con toda intención. Pero yo me refiero a alguien que te quiere, a alguien que en verdad te estima y que sin querer menciona a ya sabes quién. Y en ese momento, pero haz de cuenta que te tocan una quemada que llevas en el brazo. Y en ese momento te das cuenta que el dolor, oigan bien, no solo te lastimó, te sigue lastimando. Y que las lágrimas no las derramaste, las sigues derramando. Y que por tanto, de acuerdo a lo que Dios enseña, tú y yo estamos siendo esclavos de las lágrimas. Las lágrimas esclavizan. Vean la penúltima lectura que tenemos en la hoja de mensaje. Por cierto, para quienes nos están viendo en la transmisión, si quieren recibir gratuitamente cada semana la hoja de mensaje, solo escriban en la transmisión, favor de enviarme la hoja de mensaje y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar en Word o en PDF este documento. Bueno, en la penúltima lectura, en el Salmo 116, el salmista dice, lean conmigo, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Ustedes saben que la palabra consolar no solamente significa acariciar, acompañar, sino poner en paz, poner en reposo. Etimológicamente, consolar no es solo acompañar, aunque implica el acompañamiento. No es solo acariciar, aunque implica esa cercanía afectiva. Tú recibes consuelo cuando estás en paz. Mientras no estés en paz, eso quiere decir que el dolor sigue de alguna manera vivo en ti y que va a seguir destruyendo. Y Dios dice en su palabra así, lean conmigo, Salmo 116, 7, dice así, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Dios habla en su palabra que Él tiene como propósito de bendición para ti y para mí, librarnos de lágrimas. Ahora, yo sé que algunos de ustedes que conocen la Biblia ya se están preguntando, a ver, pastor, ¿Dios quiere librarme de las lágrimas? Y si quiere librarme de las lágrimas, ¿por qué no libró a David? Porque la Biblia dice, David nos cuenta que él llenaba de lágrimas su lecho. ¿O por qué no libró de las lágrimas a Jeremías? Jeremías nos cuenta que sus ojos desfallecían por las lágrimas. O, más aún, ¿por qué no libró de las lágrimas a nuestro Señor Jesús? Vean el último texto, San Juan 11:35. Es el texto más pequeño de la Biblia y al mismo tiempo el más impactante de todos. Porque dice de manera sucinta, de manera pues casi volátil, dice, Jesús lloró. A ver, si Dios libra de las lágrimas, ¿por qué no libró de las lágrimas a David? ¿Por qué no libró de las lágrimas a Jeremías? ¿Por qué no libró de las lágrimas a Noemí, que cambió de ser la placentera a la amarga Mara? ¿Por qué no nos libró? Pero peor aún, ¿por qué no libró a Cristo Jesús? Jesús lloró. Entonces tú y yo tenemos razón al decir, Señor,
¿Cómo que libras de las lágrimas cuando yo veo en tu palabra que a tus siervos no los libraste de las lágrimas? Dios nos respondería, es que librarte de las lágrimas no es librarte de llorar, porque el llorar es incluso una bendición. En verdad, hasta físicamente, bendito sea Dios por las lágrimas que permiten que la tensión corporal del cuerpo, que la presión homeostática del cuerpo se reduzca y no vivamos un derrame cerebral, un infarto. Dios bendiga las lágrimas. Las lágrimas son una bendición. Dios lo que quiere es librarnos de las lágrimas inútiles, de las lágrimas destructivas. Porque la Biblia, vamos a ver ahorita, habla de lágrimas que son hasta semillas. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, con mucho respeto, yo te puedo asegurar que si te contaran su historia, tú verías que ellos derramaron lágrimas. Pero tú verías que esas lágrimas que derramaron fueron semillas que dieron lugar a sueños, a realizaciones, a bendiciones. Quizás tú mismo, tú misma, tus estudios, tu profesión, tu negocio, tal vez son flores que nacieron de las lágrimas semilla que cayeron de los ojos de tus padres o de tus abuelos. Hay lágrimas semilla, hay lágrimas que traen vida, hay lágrimas que traen bendición, pero hay lágrimas también que destruyen. Vean la antepenúltima lectura, Lamentaciones capítulo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 2? Dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Acto seguido, se conmovieron mis entrañas. En palabras sencillas, hubo un colon que se inflamó. Esa es la verdad. Lo que pasa es que Jeremías, el que escribió las Lamentaciones, era poeta. Incluso vean lo que dice de la hepatitis o de la cirrosis. Dice, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento. En la historia hay registro de personas tan cultas, tan poéticas, que la poesía les estorbó. ¿Quieren un ejemplo? Heráclito de Éfeso, filósofo griego. Él tenía hidropesía. ¿Y saben qué dijo? Dijo, ¿habrá alguien que pueda deshacer las aguas que consumen mi cuerpo? Pues nadie le entendió. ¿En serio? O sea, dijeron, qué bonita poesía. A ver, repítela, por favor. Y él lo que traía era un problema que acabó con su vida. Heráclito de Éfeso. Se los digo para que luego lo vean en San Google. Y así también Jeremías, ¿qué dice de su hígado? Mi hígado se derramó por tierra. Qué bonita manera de decir, traigo un cuadro de hepatitis, que Dios guarde la hora. Me ha comenzado una cirrosis y miren, lo que quiero que vean es el proceso. Mis ojos desfallecieron por las lágrimas. Hasta ahí las lágrimas, pues son lo que vemos. Pero las lágrimas destructivas, las lágrimas que realmente llevan a la muerte, penetran en el alma. No, ojalá fueran las que corren por tus mejillas. Hay lágrimas que no ruedan por las mejillas, sino inundan el alma. Y esas lágrimas provocan, dice la palabra de Dios, primero, problema en las entrañas, inflamación del colon. Pero la inflamación del colon, o sea, la colitis, ya hasta te la sabe historiar. ¿Quién no trae consigo medicamentos para el dolor?
reconozcan ahí su Biblia y sus pastillitas. Porque ya saben, y te lo sabes, historia. Mira, así cuando se me inflama el colon, yo me recuesto, mira, y estiro mis piernas, 3 series de Netflix, y mira, pero me repongo, ¿no? Así que entonces, ya sabes, historia, te felicito. Pero una cirrosis no la toreas. Una cirrosis te mata. Dios lo que está diciendo es que el tema del dolor es un tema de salud. Es un tema que en tu vida debería ser prioritario. Porque si tú tiendes a las lágrimas destructivas te van tarde o temprano a hacer daño. Aún nosotros vemos en la vida de gigantes. Por ejemplo, pienso en León Felipe, poeta español. Hay una estatua que tiene en Coyoacán que retrata el momento exacto cuando él, mirando una piedra, dijo: como tú, así es mi vida. Como tú, piedra pequeña que ruedas por las calzadas y por las veredas. ¿Cómo se sentía León Felipe? Como una piedra que rueda por las calzadas y por las veredas. ¿Por qué? Porque había tenido que salir de su patria. Porque por la guerra civil española había tenido que dejar su hogar. ¿Y ahora dónde estaba? En una patria nueva que le abrió sus brazos. Pero bien decía Jim Morrison, people are strange when you are a stranger. ¿Es así o no, Terry? When you're a stranger, walking alone, when you're strange, nobody remembers your name. Una canción de Jim Morrison que habla de ese sentimiento. León Felipe se sentía así. Pero León Felipe era maravilloso. Pero ese es el poder de las emociones. Una persona grande, maravillosa, puede sentirse basura. ¿Quién lo quieren en la Biblia? Vayan a 2 de Reyes 20. Vean lo que le dijo Dios a un siervo suyo que estaba sufriendo. Dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciéndole: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Por qué estaba llorando el rey Ezequías? Porque se iba a morir. No sé si conocen la historia, pero llegó el profeta Isaías. No cualquier pelado. Dios le mandó al profeta Isaías. Iba a tener un libro en la Biblia. Hasta autógrafo le podías pedir. Ay, ¿me dedicas el libro de Isaías? Ah, sí, cómo no. O sea, era un siervo gigante del Señor. Y lo mandó Dios a decirle: Ezequías, que era un rey, ordena tu casa porque de cierto morirás. Pero miren, a mí lo que me impacta es que Ezequías no tenía ni manera de dudar. No te manda el Señor un pastorcito de ahí de Cuautitlán Izcalli y dices: ay, a lo mejor ni sabe. Pero si te manda el profeta Isaías y el mismísimo Isaías te dice, el Señor dice esto: ordena tu casa porque de cierto morirás, te mueres del puro susto. Del puro susto. Y Isaías, ¿qué hizo? Dice la Biblia que se volteó a la pared y comenzó a llorar. Un rey llorando. De los de ahora no lo dudo, porque ni parecen reyes. Pero de los de la antigüedad, ¿se imaginan a Alejandro Magno llorando? ¿Se imaginan a Carlos Magno llorando? Bueno, a Napoleón Bonaparte, que aunque chaparro ya montado en el caballo, se impresionaba. ¿Te lo imaginas llorando?
No. Pero todos, alguna vez podemos encontrar ese punto de inflexión, ese punto de quiebre. Tú puedes ser muy inteligente, saber mucho, pero habrá un día en que estés frente a una situación donde el conocimiento no te sirve de nada. ¿Qué otra cosa empodera al ser humano? El dinero. El dinero. Te dan tu tarjeta con tus 15,000 pesos de creditillo y ya te sientes, ya te sientes totalmente palacio. Y entras con tu creditillo de 15,000 pesos sintiendo que puedes llevarte en la tienda. ¿Por qué? Porque el dinero empodera. Pero pudo el dinero, y miren que tenía mucho, ayudar al páncreas de Steve Jobs. Steve Jobs era un hombre millonario, joven, dueño de Apple. A Steve Jobs le debemos la iPad, la Mac, el iPhone. Bueno, se lo debemos a Liverpool, pero o sea, me refiero en gratitud se lo debemos a Steve. ¿Y pudo el dinero comprarle un páncreas? No, se consumió como cualquiera de nosotros se hubiera consumido. El dinero no es ante el dolor una solución, la belleza misma. Y se los digo por experiencia propia. O sea, sí te abre puertas, porque la verdad sí. Pero no es todo en la vida. Belleza, dinero, conocimiento. Tarde o temprano te volteas hacia una pared y te echas a llorar. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Saber que Dios está mirando esas lágrimas. Eso le dijo el Señor, léalo, 2 de Reyes 20, versículo 5. Vuelve a Ezequías, le dijo, príncipe de mi pueblo. ¿Qué es lo primero que Dios quiso subrayar? Eres príncipe de mi pueblo, aunque estés de cara a la pared llorando. Si Jesús lloró, ¿cómo te van a avergonzar las lágrimas? Pero cuando sufrimos, nosotros nos enfrentamos a sentimientos terribles como el dolor, obvio, como la impotencia. Y les decía, León Felipe escribió, así es mi vida como tú, piedra que ruedas por las calzadas, por las veredas. Así es mi vida como tú, piedra pequeña, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra, en el lodo, pero luego te levantas y centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Eso escribió León Felipe. A mí cuando voy a Coyoacán me gusta ir a mirar ese lugar, pero sí está fuerte. Entonces me compro un helado Siberia de Tutti Frutti para aguantar el dolor, porque ya le comes al helado y sientes así como te repones, ¿no? Pero sí, la verdad me impacta mucho pensar que un hombre tan grande, tan maravilloso como León Felipe se haya sentido una piltrafa. Ese es el poder del dolor. Nos hace sentir que no valemos nada, pero no es cualquier dolor. Cuando tú lloras, no es cualquier dolor. Cuando tú lloras, es porque es un dolor que ha despertado en ti un sentimiento de impotencia. Lo que nos lleva a llorar, aún físicamente, o sea, para que el cuerpo ordene que se abran las compuertas y lloremos, derramemos lágrimas, es cuando hay un sentimiento de impotencia. Ese sentimiento de impotencia es lo que podría provocar el derrame cerebral. Si no se abrieran las compuertas para reducir la presión homeostática, habría un daño terrible. ¿Qué quiere decir eso?
que ese sentimiento de impotencia es donde no debemos llegar. León Felipe sentía que él era como una piedra que rodaba. Yo no sé si ustedes lo piensan con León Felipe, pero también lo dijo Alex Lora, las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Así que si quieres, recuérdalo con León Felipe o recuérdalo con Alex Lora, pero siempre ten en la mente que el dolor te puede llevar a un sentimiento de pequeñez, de insignificancia, y ahí es donde ya estás destruido. Y ahí necesitas superarlo, porque de otra manera vas a decir como el poeta. Vean el poema inicial: si el llanto fuera lluvia, cada vez que la muerte, blandiendo sus espadas, hace trizas la suerte, sobre la tierra entera, durante 30 noches, las lágrimas amargas derrumbarían las torres. No sé si han sentido eso, que a veces la muerte o la tragedia parece que blandieron sus espadas y hacen trizas la suerte. Pero una hija de Dios, un hijo de Dios, aunque llegue a sentir eso, tiene que romperlo con el poder de la palabra de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor cumplirá su propósito en mí. Debemos tener convicciones. Nuestra vida no está en manos de la suerte. El poeta dijo: si el llanto fuera lluvia, cada vez que la muerte, blandiendo sus espadas, hace trizas la suerte. Pues sí, para quien ve la vida como una suerte, pues es natural que vea lo que sucede como una tragedia. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene por qué verlo así. Nuestra vida no es una suerte. Nuestra vida es un plan perfecto de Dios. Amén. Y aunque a veces hay momentos en que sentimos mucha dificultad para comprender por qué Dios hizo lo que hizo o por qué Dios permitió lo que permitió, nosotros debemos creer que Dios tiene un propósito. Nuestra vida no está en manos de la suerte. Así que, aunque la muerte, la tragedia, el dolor, blandiendo sus espadas, quiera hacer trizas la suerte, nosotros no debemos creer así, porque para nosotros no hay suerte. Hay un propósito eterno de Dios. Y el Señor dijo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá con alegría, trayendo llenas sus gavillas. Amén. Es decir, los hijos de Dios sabemos que podemos llorar, sabemos que habremos de llorar, pero sabemos que Dios convertirá esas lágrimas en una fuente. Amén. Eso lo dice el Señor en la primera lectura. Vean Salmo 84. Déjenme contarles que cuando yo tenía 19 años, fue cuando tuve el privilegio de conocer del amor de Cristo Jesús. La verdad, antes de eso, el amor de Cristo Jesús, por supuesto que había estado conmigo. Pero yo no lo veía, no lo reconocía. ¿Por qué? Por tanto dolor, por tanto enojo, por todo eso que hemos hablado. Pero a los 19 años Dios me permitió conocerlo. Y pues al igual que ustedes comencé a leer la palabra de Dios, ¿no? Y no sé, estoy seguro que ustedes tienen por ahí textos subrayados, textos favoritos, pasajes de la Biblia que pues te inspiran mucho, y uno de ellos que para mí siempre me inspiró fue este, Salmo 84, 5. Léanlo conmigo. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que tiene en ti sus fuerzas.
en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Esas palabras grabaron en mi mente, porque yo tenía, como les he contado, muchos motivos de dolor, de tristeza respecto al pasado. Igual que ustedes, unos más, otros menos. Pero cuando tú te esclavizas a un pasado, ¿cómo vas a disfrutar un presente? Y mucho menos, ¿cómo vas a aspirar a un futuro? Entonces, yo ahora ya conocía del Señor, pero mi corazón, ¿dónde estaba? En el pasado. Y cuando yo leí este texto, el Señor impactó mi vida, porque se me hizo como un gran desafío. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que cuando pase el valle de lágrimas, en lugar de ser ahogado, aprisionado por las lágrimas, el Señor haga de cada lágrima una fuente? Yo creo que si miráramos a nuestros padres, por eso el Señor dice, mira la piedra de la que fuiste tomado. Dios está diciendo, nunca dejes de mirar a tus padres. A veces pensamos que honrar a los padres es no contestarles mal, que honrar a los padres es obedecerlos. Claro que eso es honrarlos, pero hay algo más. Honrar a los padres es tomar su ejemplo de dignidad, de valor. ¿Saben? Yo pensaba en las lágrimas que, por ejemplo, mi mamá derramó a lo largo de tantos años. Yo la vi llorar muchas veces. Ahora pienso que esas lágrimas eran lágrimas semilla que sembraban en ella sueños. Yo recuerdo cuando me dijo, al terminar mi primaria y oír que yo le comenté que quería ir a trabajar como todos mis amigos a un tallercito ahí del barrio, yo recuerdo cuando me dijo, usted va a estudiar, usted tiene que ir a estudiar. Y recuerdo que yo le dije, pero aquí ni siquiera hay secundaria. Me dijo, yo le voy a conseguir un lugar. Y me consiguió un lugar en Tlatelolco. Tlatelolco era una zona tan bonita. Había columpios, volantas, edificios con elevadores, algo muy bonito. Y yo, habiendo crecido en Peralvillo, me acuerdo la primera vez que vi pasto, no sabía si jugar en él o comérmelo, ¿no? ¿Por qué? Era precioso ese lugar. Y mis amigos, me dijo mi mamá, eso sí, te vas bañado. Y ya ves que no te gusta. Pero es que también de niño te espantan. Mira, cuando me llegaba a bañar mi mamá, me decía, repite esta oración. Cruz de Mayo, si me hace daño, jamás me baño. ¿Te metes miedo o no? Pues sí. Entonces mi mamá me dijo, eso sí, hijo, te vas a tener que bañar, porque allá llegan bañados. Y sí, los de Tlatelolco se bañaban diario. Yo me acuerdo qué impacto, dije, estos se van a deshacer. La cáscara guarda el palo. Entonces uno no debe bañarse tan seguido porque pues te desgastas. Y estos niños diarios llegaban todos con los cabellos hasta mojados. Pues ¿qué hacía? Ni modo. Digo, no me bañaba, pero por lo menos me lavaba la cara. Y así me iba. Y ahora pienso en esas lágrimas y digo, el dolor de ver a sus hijos sin un pedazo de pan fue marcando su vida. Yo recuerdo una vez que un tío mío, un hombre muy lleno de Dios, que es mi tío Naúm, fue a vernos para animarnos, y yo recuerdo que mi mamá le dijo, mira Naúm,
lo que yo le pido a Dios es una bolsa de pan para mis hijos. Eso nunca lo olvido. Porque no siempre había pan. Y cuando había, pues incluso los marcábamos. Uno, lamiéndolos. Llegaban los panes y agarrabas el tuyo y lo marcabas. ¿Quién le puso la marca del zorrillo? Con la esperanza de que los demás dijeran, eso ya no lo toco, hasta radioactivo ha de ser ese pan, ¿no? Hasta radioactivo. Bueno, tantas cosas que ustedes también podrían recordar, pero no olviden esto, esas lágrimas, la pregunta no es si se derramaron o no, todos vamos a derramar lágrimas, Jesús lloró, la pregunta es, ¿esas lágrimas serán semillas que caerán a la tierra y que el día de mañana lograrán un fruto? ¿Esas lágrimas son de vida? ¿Van a traer limpieza, paz? ¿Van a traer limpieza a tu corazón? ¿O esas lágrimas se van a quedar como un estanque maloliente, con recuerdos dolorosos, donde tu vida y mi vida se ahogarían? El Señor dijo, bienaventurada la mujer, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dios está diciendo, convierte esas lágrimas en esperanzas, en ilusiones. Y un día escribí esto que para mí fue como un himno. Cuando viví en oscuridad, un día anhelé felicidad. Soñé el amor, soñé la paz, soñé un hermoso despertar. Me vi sonriendo junto a ti, me vi aspirando en tu rosal, toda la luz del sol de abril, toda la vida que hoy me das. Ahora esa dicha, Señor, habita en mí. Miro tu rostro y soy feliz. Ya no es un sueño, tú estás aquí, Dios que me has dado la luz de abril. Ya no habrá sombras al caminar, ya tú me has dado felicidad. Brotan las rosas en el rosal y un niño vuelve en ti a esperar. Como miraba en el ventanal cuando de niño solía llorar. Ahora te miro, tú eres verdad, ahora es mi llanto felicidad. Cuando me lleves hasta el hogar, donde por siempre yo he de morar, mi último aliento será mirar sonriente tu faz. ¿Y saben por qué escribí eso? Mi último aliento será mirar tu faz. Porque cuando yo era niño un día estaba llorando y mi abuelita Yaya, que era un amor, un ángel de Dios, se acercó y me dijo, hijo, ven. Y tomó mi mano y me llevó a una ventanita que estaba en el fondo de la casa. Me dijo, quiero que cuando estés así de triste, me prometas que vas a venir a esta ventanita y vas a mirar al cielo, y en el cielo vas a mirar a Dios. ¿Me prometes que vas a venir a la ventanita? Le dije, sí, abuelita. Cuando volví a estar así, fui a la ventanita, como me dijo mi abuelita. Miré al cielo y no estaba Dios. Dije, bueno, andar ocupado. También no puedes agarrar a una persona y decirle, ¿a qué hora te veo? Y llegas ahí, ¿no? A la siguiente ocasión, fui a la ventanita, miré el cielo y otra vez no estaba. No sé cuántas veces fui de niño a mirar esa ventanita y miré el cielo y nunca vi a Dios. ¿Me hice ateo? Ven. Pero un día el Señor me permitió mirarlo
y me permitió saber que Él siempre estuvo en ese cielo, que eran mis lágrimas las que no me permitían verlo, igual que a María Magdalena. Jesús estaba frente a ella, pero las lágrimas no le permitían verlo, y pensó que era el hortelano, hasta que ella le dijo: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Jesús, conmovido, le dijo: María. Y ella, al oír su voz, le dijo: Maestro. Jesús siempre estuvo junto a ella, frente a ella, pero el dolor no le permitía mirar a Dios. Y era lo mismo, y es lo mismo en tu vida. El Señor quiere que esas lágrimas se hagan a un lado y tú creas lo que dice la palabra de Dios. Dice, vean en el Salmo 56, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La Biblia habla de un libro que Dios tiene de la vida de cada uno de nosotros. Las primeras veces que yo oí acerca de este libro, siempre decía, mirando a algunos ya con cierta edad, yo era joven, tenía 19 años, decía, pues qué librote ha de tener de fulanita, de menganito, ¿no? Imagínate tantos años y Dios llevando el libro, y entonces venía a mi mente, ¿cómo será eso? Obvio sabía que no era un libro físico, pero decía, ¿cómo será que Dios guarde todo eso? No sé si ustedes trabajan con una iPad, pero para la iPad hay una aplicación que se llama GoodNotes, y con el Apple Pencil tú escribes. Y ¿saben una cosa que me impresiona? Que si tú estás escribiendo y llenas esa página, no tienes más que hacerle así. Y quién sabe cómo, aparece otra página en blanco. Y otra así, y es mínima la memoria que consume. O sea, una aplicación simple en un iPad podría guardar millones y millones y millones de datos. Y estamos en el 2023. ¿Ustedes se imaginan si el Señor Jesús no viene antes, en el 2500? Se van a reír de la iPad, ¿o no? No digo tanto, dentro de 30 años va a ser ridícula, como los videojuegos. ¿Quién jugó el Atari? Ese que nada más eran 2 barritas y con ese jugabas fútbol y tenis. La pelota era cuadrada. Dime, ¿dónde has visto una pelota cuadrada? Pues la del Atari era cuadrada. El puntito que se movía era realmente un cuadro. Y ahí estaba uno jugando. Yo recuerdo que tenía pues fútbol, tenis, béisbol. Había uno de béisbol. ¿Se acuerdan de ese? Corrían. Bueno, y ahora nos da risa. ¿Hace cuántos años del Atari? 35, 40 años. Y nos estamos riendo de esa tecnología. Y la tecnología no tenía la secuencia progresiva que tiene hoy. Eso quiere decir que quizás en 10 años será risible. Dios tiene un libro. Y en ese libro tiene tu historia. Pero lo más bonito, en ese libro tiene el registro de tus lágrimas. Y Él no va a permitir que una sola de ellas haya caído inútilmente. Pero el reto y el desafío para ti y para mí es hacer que no caiga inútilmente. ¿Cómo? Llora, pero nunca llores en vano. Permite que las lágrimas sean una verdadera limpieza. Los griegos tenían una palabra que era cratagio, para un llanto que era limpieza total, de donde la palabra catarsis.
que es el más común entre nosotros. Pero los griegos tenían cratagio, que era llorar hasta que se limpie el alma. Segundo, sabe que tus lágrimas pueden ser no gotas dolorosas, sino semillas que traigan sueños, ilusiones. Es decir, que te dignifiquen, que te hagan ver que si has llorado, no vuelvas a llorar por esa misma tristeza. Que te hagan ver que esas lágrimas no hayan sido en vano. Yo vivo creyendo que las lágrimas de nuestros padres, de nuestros abuelos, no fueron en vano. Nosotros somos el fruto de esas lágrimas. Tenemos que hacer que ocurra lo mismo, y lo dice la palabra de Dios. Léanlo en la última lectura. Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir trayendo llenas sus gavillas. Llora, pero nunca llores en vano. No te avergüences de las lágrimas, aún Jesús lloró. No te confundas por las lágrimas. Las lágrimas estuvieron en los ojos de David, en los ojos de Jeremías y en los ojos benditos de Jesús. Amén. Las lágrimas son una bendición de Dios, pero Dios te llama a llevarte esta conciencia. Las lágrimas pueden ser destrucción, conmueven las entrañas, hacen que el colon se inflame, hacen finalmente que el hígado se enferme y se derrame por tierra. No lo permitas. Nadie tiene derecho a dañar así tu vida. No permitas que el daño, el dolor persista. Entrégalo al Señor y dile: Señor, haz que estas lágrimas que derramo hoy sean semillas que siembren sueños, dignidad, bueno, hasta coraje y amor propio para decir: estas lágrimas me van a llevar a una verdadera transformación, a una verdadera firmeza. No llorar en vano. Y yo quiero invitarles para que oremos, y quiero presentarles a una persona a quien quiero mucho, que ha pasado por un valle de lágrimas, de dolor, pero que ahora en Cristo nos viene a celebrar no solo su cumpleaños. Señorita Lulú, de ese no me dé datos numéricos, pero de lo que sí, deme datos numéricos de los años de la operación, de la primera operación de cáncer. ¿Eso cuántos años? Fue en el 2015, si Dios permite, el 10 de marzo. Sí, el 10 8 de marzo, años. 8 años, 25 quimios, 20 radiaciones y 5 quimios tomados. Y bendito Dios, por la gracia de Dios, aquí sigo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Venga, señorita Lulú, que la acompañe su paje, por favor. La escalera es eléctrica, suba con cuidado. Pase, señorita Lulú. Y aquí está acompañada de su paje, el señor Didier. Ya lo oyeron, para quienes están en la transmisión, son, Dios mediante, el 10 de marzo, 8 años de lucha digna, firme contra el cáncer. Una lucha no de su corazón, sino de su corazón tomado de la mano de Dios, de su esperanza en Cristo Jesús. 8 años. ¿Cuántas quimios, señorita Lulú? 25. 20 radiaciones. 20 radiaciones. 5 años de quimios tomadas. 5 años de quimios tomadas. Pero
Con la bendición. Entonces 25 quimios, 8 radiaciones, 20 radiaciones. ¿Cuántos hijos? 4 hijos. ¿Cuántos nietos? Bueno, 8. 8 nietos. Vean nomás, No sé qué te mueva más y qué te derrumbe. El pastor me dio otra bendición porque estaba ya en el proceso y me iba a hacer oración a su casa de ustedes, que fue de gran bendición. Yo le pedí una vez, cánteme un himno, pastor. Yo me acuerdo. Y ahora que lo canta con su mami, ahora sí que son lágrimas, pero lágrimas ¿Cómo de no? gozo. Jesús es mi Rey soberano. Pues vamos a cantarlo, señorita Lulú. Vamos a cantarlo. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Gracias a Dios, gracias a Dios. Un aplauso a Lulú, señor Miguel. Pasen por favor, cuidado que es escalera eléctrica. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Y así debemos vivir. Hay lágrimas, hay dolor, hay sufrimiento, pues claro que lo hay. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que caminar con esa fe, ir andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, pero volverá un día con gozo, trayendo llenas sus gavillas. Y cuando el valle de lágrimas caiga en tu vida, que en Cristo Jesús lo transformes en una fuente. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado, por el privilegio de haber recibido tu palabra, por el privilegio de haber recibido de la Santa Biblia, que es el perfecto tesoro de instrucción y nuestra única norma de fe y práctica, haber recibido tu palabra bendita. Gracias, Señor, y así llena nuestro corazón de fe y esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.